Pues bienvenidos, queridos oyentes, un nuevo programa de Firmes en la Verdad. No se mete a decir cuáles son las recomendables y no lo puede decir tampoco. Cada padre sabe lo que tiene que enseñar a sus hijos en cuestiones religiosas, éticas o morales. Bienvenidos, queridos oyentes. De nuevo les saludamos y damos la bienvenida al programa Firmes en la Verdad. Juan Manuel y yo en el programa. Hola Juan Manuel, un saludo a nuestros oyentes y a nuestro invitado al otro lado del teléfono. Se trata de Miguel Vidal, que es portavoz de una iniciativa conocida por Más Libres, que está dentro de Hazte Oír, ¿no? No me equivoco, sí. ¿No, Miguel? Perfecto, ¿qué tal? Así es, sí. Muy bien. Es una plataforma de Más Libres destinada a la defensa de la libertad religiosa. Específicamente al tema de la libertad religiosa. ¿Por qué habéis creado esta plataforma dentro de Hazte Oír, Miguel? Porque llueve mucho. Porque llueve mucho. O sea, que crees Quiero que decir, sí. Porque realmente llevamos unos años con una sucesión de ataques a la libertad religiosa y de conciencia, a los símbolos religiosos, incluso a la jerarquía de la Iglesia, que es tremendo, ¿no? Y la verdad es que no fue una iniciativa tanto nuestra como de las personas que están suscritas a Hazte Oír, que llevaban tiempo diciéndonos que por qué no activábamos algo más concreto sobre libertad religiosa, ¿no? Porque sobre todo de 7, 8, 10 años para acá, pues parece que va en aumento, ¿no? Y por eso surgió la iniciativa de promover una plataforma específicamente concentrada en esta actividad, ¿no? En la defensa de la libertad religiosa. Digamos, por tanto, que es una iniciativa que surge de la base, como se suele decir, ¿no? Que no es algo que hayáis programado, sino que responde a una solicitud de mucha gente normal, ciudadanos normales que os siguen en Hazte Oír, que es una plataforma que tampoco vamos a describir a nuestros oyentes porque yo creo que es de sobra conocida, y que la gente pedía actividades a favor de la libertad religiosa. Sí, por desgracia parece que hemos nacido fruto de una necesidad. Ya es una desgracia que a estas alturas, ¿verdad?, sea necesario decir que la libertad religiosa es uno de los derechos, de las libertades más elementales, más fundamentales. Eso es importante que nos convenza, que nos diga por qué este ataque a la libertad religiosa es un ataque a la libertad de todos, porque alguno podría decir, bueno, pues si se meten con los católicos, pues conmigo no va, porque yo no soy católico o por lo que sea, ¿no? Pero esto sería una falsa actitud, ¿no? Yo creo que un ataque a la libertad religiosa no afecta solo a los creyentes, sino afecta a toda la sociedad, ¿no? Claro, en la medida en que la libertad religiosa forma parte de los derechos individuales, es que es un derecho muy primario, si me permite decirlo. No sé si la palabra primario es muy correcta, pero es un derecho, digamos, que muy esencial. Está en lo más profundo del ser humano y está en lo más profundo del ciudadano. Y si vivimos en una democracia, ¿cómo no respetar las creencias particulares de un ciudadano? Es decir, si el Estado es un poco lo que subyace detrás de los ataques a la libertad religiosa que vivimos en España, ¿no? El intento del Estado de sustituir las creencias que tienen los ciudadanos libremente por la verdad oficial emanada desde el Estado, ¿no? Bueno, ese es el primer paso para el totalitarismo, lo ha sido siempre así. En cada sociedad en la que se ha restringido la libertad religiosa, eso ha sido el primer paso hacia regímenes dictatoriales y totalitarios. Siempre que se ataca la libertad religiosa, se termina atacando todas las otras libertades luego. Sí, quizás por eso ataquen la libertad religiosa los que intentan una uniformidad de pensamiento, el implantar una ideología en concreto, política o de otro tipo, le estorba la libertad religiosa precisamente porque el hombre deja de ser dócil y deja de ser libre en el fondo y por lo tanto le pueden manipular mejor, ¿no? Quizás sea por eso por lo que está tan atacada hoy día. ¿Quién ataca la libertad religiosa en España hoy día?
En Más Libres empezamos hace un año. Los primeros meses de Más Libres fueron con un gobierno del Partido Socialista y los últimos con un gobierno del Partido Popular. Para nuestra sorpresa, hemos tenido más trabajo en los últimos meses. Ataca la libertad religiosa, cualquier actividad que restrinja los derechos de libertad de conciencia, de libertad de culto, cualquier actividad que suponga un ataque a los símbolos religiosos, a la jerarquía. De modo que esos ataques proceden primero del poder, y empezamos a comprobar que da igual quién esté en el poder, proceden del poder, proceden de los medios de comunicación y proceden de una cultura que parece mayoritaria, yo creo que solo lo parece, pero que tiene importantes recursos para imponerse, y es esa cultura pues del ocio, del espectáculo, de la televisión, de los medios de comunicación, en la que la persona con convicciones religiosas siempre es presentada como un idiota, como un raro, como una persona pues de ideas trasnochadas. En definitiva, siempre es un personaje, una imagen peyorativa, se asocia una sensación peyorativa a la gente que tiene, a las personas que tenemos creencias religiosas, ¿no? Bueno, pues de todos esos sitios vienen los ataques a la libertad religiosa, también del mundo de la universidad, del sistema educativo, en fin, de todas partes, me temo. Últimamente nos dice, bueno, quizás no sea el momento de concretar el por qué cree usted que son iguales los actuales del gobierno que el anterior gobierno en cuanto a esto, pero vamos a centrarnos en alguno de los hechos de ataques a la libertad religiosa que han ocurrido últimamente. Me refiero al caso Monseñor Respla. ¿Qué ha pasado con este caso y si nos lo puede resumir a nuestros oyentes y cómo está la situación? Sí, ha sido un caso paradigmático en estas campañas de ataques a la libertad religiosa. Monseñor Respla fue el encargado, se transmitió el Viernes Santo, el oficio de Viernes Santo, en la segunda cadena de la Televisión Nacional Pública, se transmitió desde la Catedral de Alcalá de Henares, o desde, yo la verdad es que no sé exactamente el lugar físico desde el que se transmitió el oficio, pero en todo caso estaba Monseñor Respla y durante la homilía del oficio de Viernes Santo habló del pecado y enumeró diferentes pecados contemporáneos, actuales. Habló de las drogas, habló del alcoholismo, habló del aborto, habló de los pecados relativos a la infidelidad conyugal, habló de los pecados que cometen las personas homosexuales que acuden a la prostitución, y esos fueron los contenidos de su homilía, ¿no? Al día siguiente, pues diferentes grupos y partidos empezaron a emitir comunicados de condena diciendo que Monseñor Respla es homófobo, que es una palabra que se han inventado cada vez que alguien menciona comportamientos homosexuales sin dedicarse a alabarlos, ¿no? Y a partir de ese momento, Monseñor Respla ha sufrido una campaña de insultos, de amenazas, de ataques. Han presentado denuncias ante el juzgado, le quieren sentar en el banquillo, acusándole de discriminar a los homosexuales. De incitar al odio, a grandes rasgos lo que ha sucedido. Si no recuerdo mal, que una de las acusaciones es que incita al odio, ¿no? Sí, en efecto, creo que la acusación exacta de la demanda ante el juez es incitación al odio. Bueno, pues que yo creo que se por su propio peso cae lo absurdo de esta situación, pero ¿qué nos resaltaría usted de ella y qué enseñanzas podemos sacar al respecto? Pues una de las primeras cosas que nosotros hicimos, por ejemplo, para que vea un poco la reacción de tantos ciudadanos, ¿no? Y no necesariamente de ciudadanos católicos. Una de las cosas que nosotros hicimos
pedir muestras de apoyo a Monseñor Respla a través de Más Libres y de la página de Actoir. Y pedimos también al fiscal general del Estado pedimos que se le apoyara de una manera palpable, es decir, que se le mandaran mensajes de apoyo, mensajes de, 30, 40, 50.000 personas han llegado a ser las que le han enviado esos mensajes de apoyo, es decir, y además en muy pocas horas. Nosotros vamos a hacer entrega a Monseñor Respla de todos esos mensajes en los próximos días y nos parece muy destacable, ¿no? Es decir, en muy poquitas horas miles de ciudadanos han dado un paso al frente para decir no, le apoyamos a este señor, prescindiendo de la confesión de cada uno, o a lo mejor personas que no tienen ninguna religión, pero que se dan cuenta de que no se puede someter al linchamiento a las personas por expresar opiniones que por otra parte no son nada irrespetuosas. Por estar ejerciendo, es que es un tema de ejercer su derecho a exponer su opinión, que es algo defendido por cualquiera, como decía usted bien, católico o no, es decir, que se trata de que una persona da su opinión sobre un tema, ¿no? Y no se le puede perseguir por dar la opinión, que esa interpretación que han dado ellos de incitar al odio, yo creo que sería posible dar la vuelta, es decir, los que parece que estuvieran incitando a odiar a Monseñor Respla son esas asociaciones que le han denunciado, ¿no? Las asociaciones de gays, lesbianas y transexuales, que si no tengo mal recogido, pues son los que han hecho la denuncia, ¿no? Parece que son ellos los que están incitando a algunas personas a odiarlo, tergiversando y calumniándolo. Es decir, que yo no sé hasta qué punto sería posible denunciar a estas asociaciones por hacer lo que están haciendo, porque es que es claramente, si alguien está violando la Constitución en España, son estas asociaciones que no dejan hablar en cuanto a alguien, como usted bien decía, no se dedica a alabar y a fomentar la homosexualidad. Esto yo creo que es perfectamente denunciable, o no. No lo sé. Sí. Y además hay otro aspecto, que es esa especie de dictadura de lo políticamente correcto. Sí. Es decir, parece que hay grupos y partidos políticos que en determinados asuntos, como por ejemplo la homosexualidad, si alguien se pronuncia y no lo hace alabando determinados comportamientos homosexuales, se convierte en víctima de una persecución. Sí. Es lo que le ha sucedido a Monseñor Respla. Es decir, que estamos, ya no solamente es una cuestión de libertad religiosa, es que cada vez estamos constreyendo más el ámbito de la libertad de opinión, de la libertad de expresión. Si alguien dice, como sostiene, no en esa homilía, pero como sostiene Monseñor Respla y muchas otras personas, y muchos expertos, muchos médicos, muchos psiquiatras, muchos psicólogos, que la homosexualidad se puede curar, porque es un desarreglo de la personalidad. Si alguien sostiene eso, tiene derecho a poder decirlo en público sin riesgo a que le monten una campaña de difamación, como ha sucedido. Bueno, pues en España hay muy pocas personas que se atrevan a decir cosas como esas, como que la homosexualidad se puede superar, se puede curar, si me permite la palabra. Hay muy pocas personas porque luego, claro, son sometidas a un linchamiento público, y de hecho yo conozco personas homosexuales que han podido superarlo y no se atreven a decirlo en público porque saben que sus antiguos compañeros pues intentarán fastidiarles, ¿no? Bueno, pues esto es evidentemente una manifestación muy clara de que estamos en una sociedad con terrorismo ideológico. Parece que cuando nos hablamos de terrorismo nos referimos solo al terrorismo de las armas, pero el terrorismo ideológico precede a veces al otro, ¿no? Y esto es terrorismo, es decir, el que a la gente no se le permita expresarse con libertad, decir con libertad lo que piensa, respetando a todo el mundo, que es lo que se debe exigir a cualquiera cuando emite su opinión, que respetando a cualquiera hable de lo que él considera lo mejor o lo peor para los demás, para sí mismo, para el hombre, ¿no? Y no digamos nada los pastores de la Iglesia, que tienen la obligación, además, no es que solo tengan el derecho, ¿no? Tienen la obligación de difundir la verdad sobre el hombre basada en la fe católica, en la doctrina católica. Pues el hecho de que no suceda esto es muy sintomático de que vivimos una sociedad terrorista, desde el punto de vista
ideológico. ¿O me equivoco? Yo creo que sí, porque si usted nos dice que hay gente que... En algunos países han llegado ya mucho más lejos. En el Reino Unido, por ejemplo, ya hay leyes que pueden obligar a los pastores, en su caso, o a los seminarios de la Iglesia anglicana a que puedan entrar mujeres, o a que en algunos casos han obligado a contratar a homosexuales. Son cosas absurdas que parecen propias de un mal guión, de una mala película, pero que están amparadas en las leyes, y que en España, ahora nos hemos librado de que esas leyes, se aprueben, pero algunas siguen en vigor y sí. No ha sido derogada. Uh-huh. Indudablemente esto exige, yo creo que exige una defensa de la libertad, porque la libertad no es gratis. Se ha conseguido pues a base de muchos sacrificios en generaciones pasadas, que no vamos a describir ahora. Pues le ha costado mucho, incluso sangre en ocasiones, a muchas personas el conseguir un grado de civilización y de que prime el respeto a las libertades, que es lo que hemos heredado de nuestros padres, de las generaciones inmediatamente anteriores. Y ahora resulta que debemos entonces alertar a toda la población, a toda la sociedad actual, de que corre peligro la libertad en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué hacer para defenderla? Cosas concretas que pudiera usted proponer a los que nos escuchan. Pues ojalá yo tuviera soluciones de ese tipo y propuestas que dieran exactamente con la solución, con rapidez. Se me ocurren las que nosotros hacemos. En primer lugar, conviene unirse. No sirve para nada que alguien vea que en el colegio donde lleva a sus hijos un padre o dos padres consiguen, contra la opinión de la mayoría, que se quiten los crucifijos. No sirve para nada eso si uno se queda en casa muy enfadado. Lo que tiene que hacer es difundir esa noticia, buscar personas que puedan encargarse de organizar una campaña para que eso no suceda. Y pueden hacerlo, como quieran. Yo barro para casa y les propongo que nos lo cuenten a nosotros en maslibres.org, pero en fin, a cualquier asociación que defienda estas cosas, pues es importante entrar en contacto con ellos cada vez que veamos un hecho de este tipo, cada vez que en el ayuntamiento de la ciudad donde uno vive, pues se pague con dinero público una exposición blasfema, o en un medio de comunicación se difundan opiniones o discursos que suponen insultos, suponen agresiones a las creencias de los ciudadanos. Lo fundamental, que estemos alerta y que reaccionemos, que no nos quedemos en casa solos, sino que busquemos a otras personas y pongamos en marcha campañas. Son eficaces las campañas, son útiles y eficaces. Sirven cuando se trata de políticos o de medios de comunicación o de programas de televisión, nos encontramos con que enfrente lo que hay son cobardes. Los políticos son muy cobardes, los medios de comunicación son el paradigma de la cobardía, porque pueden perder anunciantes y se pueden conseguir cosas, pero tenemos que ser muchos, lógicamente. Nos tenemos que agrupar, nos tenemos que asociar. Bien, ahí hacemos una llamada a seguir su página web, las iniciativas y las propuestas, y a secundar estas llamadas, por ejemplo, esta que nos ha descrito antes de apoyar con nuestra firma al Monseñor Respla y a tantas iniciativas como ustedes promueven. Una anécdota que me pareció muy ilustrativa, ¿no? Yo no la contemplé en televisión, pero usted quizás la conozca. El entrenador del Albacete, que al parecer se resistió a que le quitaran el crucifijo que tenía delante del micrófono en una rueda de prensa. Dijo: oiga, por favor, deje que el crucifijo, porque yo soy católico. Si todos hiciéramos esto, no esto mismo, porque cada cual tiene sus circunstancias, pero si todos tuviéramos, pues no esperar a reaccionar, a que nos ataquen, sino ir por delante, a no tener el miedo a manifestar nuestra condición de católicos, porque no tenemos nada que ocultar, sino todo lo contrario. Quizás haríamos un poco más difícil este ataque a la libertad, ¿no? Si todos
quitáramos el miedo, en una palabra, ¿no? Sí, sí, sí. A mí eso me parece fundamental, en efecto, hacernos visibles, sacar a la luz pública nuestra condición de católicos, en este caso. No disimularlo, y además cuanto más público mejor, ¿no? Claro, eso tiene un inconveniente entre comillas, y es que en el momento en que dices públicamente que eres católico, vas a tener que comportarte como tal, y muchas veces pues bueno, uno hace lo que puede, pero no siempre su comportamiento es ejemplar, no siempre el comportamiento de uno es ejemplar. Bueno, pues tendrás que esforzarte mucho más, pero da el paso, sé armario, sé valiente, no tengas miedo. Tampoco se trata de ir pregonando con pancarta por la calle que uno es católico, pero desde luego lo que no vale en estos momentos es ocultarlo. A mí eso me parece tremendo, terrible, ¿no? Y además es que no hay nada de qué avergonzarse. No sé por qué hay tanta gente que considera que su vida social pues es la que es, y luego en privado, en casa, pues a lo mejor tiene un crucifijo en la habitación. No puede ser. Lleva algún signo externo. Ponte un rosario en un bolsillo Yo llevo el rosario en el bolsillo de la camisa. Las camisas tienen una tela muy finita y se ve perfectamente lo que llevas en el bolsillo, ¿no? Y en el momento que te quitas en la americana, todo el mundo se da cuenta de que llevas en el bolsillo, bueno, todo el mundo que lo conoce y algunos que no saben de lo que es. Pero todo el mundo se da cuenta de que llevas en el bolsillo eso. Te sirve para hablar, te sirve para explicarlo a las personas que te ven y que a lo mejor sienten curiosidad o a lo mejor sienten algo. Y sobre todo te sirve para perder el miedo, ¿no? No pasa nada, tener un rosario y lo ve todo el mundo, y está bien que sea así. Sí, porque es que es tremendo cómo presiona el ambiente. De hecho, a mí me ha pasado, por ejemplo, una costumbre que yo recibí de mis abuelos, de mis padres, y del catecismo, ¿no? Que nos enseñaba cuándo hacer la señal de la cruz, y nos decía una serie de circunstancias en las que era muy bueno que un cristiano hiciera la señal de la cruz. En concreto, al empezar un viaje, ¿no? Bueno, pues a veces a mí me digo, bueno, se te plantea decir, bueno, yo me santiguo al empezar el viaje, o ya miras para los lados diciendo me van, es decir, que nos están intentando amedrentar, ¿no? Es decir, pero si yo estoy haciendo una costumbre muy sana, muy buena y muy conveniente, y si dejo de hacerla por miedo, estoy haciendo un flaco favor a todos, a mí mismo el primero, y después a la fe y al ejemplo que pueda incluso suponer, como usted dice, a tantas personas. Igual que cuando uno pasa frente a una iglesia. Efectivamente. Ese tipo de cosas, de costumbres, como usted dice, están francamente bien. Sí. Yo a veces lo veo en personas, y yo, bueno, pues lo he abandonado por desidia, vamos a ponernos, ¿no? Y efectivamente, cuando veo a una persona que lo hace, digo, mira, esta persona conserva algo que yo aprendí a hacer de pequeño y que ya lo he dejado de hacer. ¿Y por qué lo he dejado de hacer? Pues por desidia, porque ya no se lleva. Y quizás ahora mismo cueste retomar una costumbre como esa porque el ambiente está muy, muy, muy en contra. Pues es el momento de retomar estas costumbres sanas que hemos tenido desde pequeños, y intentar que no nos coman la tostada, pues el ambiente como está pasando ahora mismo. Bueno, Miguel, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué más nos dices para los 2 minutos que nos quedan? Pues una noticia de hace muy poquitas horas. Hemos sabido hoy que, por ejemplo, que la Junta de Andalucía tiene un programa de ayuda para comprar libros escolares. Ofrece ayudas a las familias para que compren los libros escolares de sus hijos, ¿no? Pues bien, ahora que se está constituyendo el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, hemos sabido que una de las formas que han encontrado para ahorrar es excluir de las ayudas de compra de libros escolares todos los libros de religión. Es decir, seguirán ayudando a los padres que lo necesiten a comprar libros de matemáticas o de literatura, pero no darán ya ninguna ayuda más para los libros de religión, cuando el 80% de los niños andaluces, de las familias andaluzas, eligen voluntariamente la asignatura de religión. Esa es otra muestra más de agresión a la libertad religiosa, ¿no? Sí. Si hay ayudas para todos los libros, y las ha habido siempre, porque ahora ya no las hay para los libros de religión. Es descarado, sí. En fin, cada día pasan muchísimas cosas relacionadas con la libertad religiosa,
por eso decía antes que conviene estar con los oídos muy atentos, con los ojos muy abiertos y denunciar todos estos comportamientos rápidamente. Muy bien, Miguel, pues nada, se nos acaba el tiempo y lo que nos queda para agradecerte la presencia en el programa, agradecerte a ti y a todos los que estáis en Más Libres, pues todo lo que estáis haciendo, que nos sirve a todos los demás pues para apoyaros, secundaros, pero si no fuera por vuestras iniciativas no sabríamos a veces cómo concretar nuestras ganas de actuar en este campo. Un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós, adiós.